Ya han pasado unos meses, pero es como si hubiera ocurrido ayer. ¿Sabes cuando tienes esa sensación de que algo anda mal, pero no puedes explicar qué? Fue exactamente así como empezó. Era una mañana de martes, a principios de octubre. El aire tenía ese olorcito a tierra mojada. ¿Sabes? Había llovido un poco durante la noche. Me desperté temprano, como siempre, para dar mi pedaleo matutino antes de ir al trabajo. Vivo en un pueblo pequeño en el interior de México, de esos lugares donde todos se conocen. Agarré mi bici, la misma que tenía desde hace años, y salí. Las calles aún estaban medio vacías, solo algunos comerciantes abriendo sus tiendas. El sol apenas había salido y una fina niebla lo cubría todo. Decidí que ese día tomaría un camino diferente. Había un caminito de tierra que siempre me daba curiosidad, ¿sabes? Pensé, hoy es el día de explorar un poco. Empecé a pedalear por ese camino. Al principio, era tranquilo. Unas casitas por aquí y por allá, unos perros ladrando a lo lejos. Pero a medida que avanzaba, el lugar se fue haciendo más desierto. Solo maleza a ambos lados y el ruido de mis neumáticos en la tierra húmeda. Fue entonces cuando vi algo que me hizo parar en seco. Allí adelante, cerca de un árbol grande, había una persona. Desde lejos, parecía que estaba haciendo unos movimientos extraños. Me dio curiosidad y me acerqué despacio. Cuando llegué más cerca, casi me caigo de la bici. Era Juan, mi vecino. Pero espera, ¿cómo así? Juan era un señor de unos 60 años que siempre veía cuidando su jardín. ¿Qué estaba haciendo allí, en medio de la nada, a esa hora de la mañana? ¿Y por qué se estaba moviendo de esa manera tan rara? Me quedé parado, sin saber qué hacer. Juan estaba de espaldas a mí, moviendo los brazos de una manera que no parecía normal. Era como si, no sé, como si estuviera siendo controlado por alguien. Sentí un escalofrío en la espalda. Algo andaba muy mal. Cuando estaba pensando en llamarlo, Juan empezó a girar la cabeza. Pero no fue un movimiento normal, ¿sabes? Fue lento, muy lento, y solo la cabeza se movió, el cuerpo se quedó quieto. En ese momento sentí un miedo que nunca antes había sentido. Era como si todo mi cuerpo gritara que saliera de allí lo más rápido posible. Tío, en ese momento, te juro que mi corazón casi se detuvo. La cabeza de Juan seguía girando, en un ángulo que no parecía humanamente posible. Yo estaba congelado, sin poder moverme. Cuando finalmente pude ver su rostro, tío, no era Juan. Es decir, lo era y no lo era al mismo tiempo, ¿entiendes? Tenía su cara, pero los ojos estaban completamente negros, sin nada de blanco. Y la expresión, totalmente vacía. No sé de dónde saqué fuerzas, pero dejé la bici allí mismo y salí corriendo. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían, pero no podía parar. Todo el tiempo tenía la sensación de que esa cosa me estaba siguiendo. Pero no me atreví a mirar atrás ni por un segundo. Cuando finalmente llegué a la parte más habitada del pueblo, me detuve para recuperar el aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía apoyarme en las rodillas. Miré alrededor, medio desorientado, tratando de entender lo que había pasado. La gente pasaba junto a mí, algunos mirándome raro. Debió haber sido toda una escena. Un tipo sudado, jadeante, con cara de haber visto un fantasma. Pasé el resto del día en una especie de trance. Fui al trabajo en automático, no podía concentrarme en nada. Mis colegas me preguntaban si estaba bien, pero yo solo sacudía la cabeza y decía que tenía dolor de estómago. ¿Cómo explicar lo que había pasado? Ni yo mismo lo entendía. Cuando volví a casa por la noche, estaba muerto de miedo de encontrarme con Juan. ¿Y si esa cosa hubiera vuelto? ¿Y si ya no fuera mi vecino de siempre? Pero para mi sorpresa y alivio, allí estaba él, regando las plantas del jardín como siempre hacía al final de la tarde.
Me saludó con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. No aguanté. Necesitaba saber. Me acerqué a él, tratando de parecer casual, y le pregunté: «¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Te vi esta mañana en ese caminito de tierra, pero desapareciste rápido». Su sonrisa desapareció al instante. Me miró confundido y dijo: «¿De qué estás hablando, hijo? No salí de casa hoy. Pasé toda la mañana arreglando el fregadero de la cocina». Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Cómo que no? ¿Estaba seguro de lo que había visto, o no? Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Acaso me había imaginado todo aquello? Pero parecía tan real. Murmuré una disculpa cualquiera a Juan y entré en casa, la cabeza dándome vueltas con 1000 preguntas. Esa noche no pude dormir bien. Me quedaba repasando la escena en mi cabeza, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero no había lógica alguna. Lo que había visto no era normal, no era humano, y lo peor es que no podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Pensarían que me estaba volviendo loco. En los días siguientes, intenté volver a mi rutina normal. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, pero nada parecía igual. Estaba siempre alerta, mirando por encima del hombro, esperando ver. Ni siquiera sabía qué. Juan seguía actuando con normalidad, regando sus plantas, saludando a los vecinos. A veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía un escalofrío. ¿Acaso él sabía algo? ¿O me estaba volviendo paranoico? Una semana después del incidente, decidí que necesitaba volver a ese camino. No podía seguir viviendo con esa duda carcomiéndome por dentro. Una mañana de domingo, bien temprano, agarré mi bici y fui. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Cada metro que pedaleaba era una batalla contra el miedo que quería hacerme volver. Llegué al lugar donde había visto al Juan. Todo estaba tranquilo, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Miré alrededor, buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Nada, ni rastro de aquella figura extraña. Pero cuando me acerqué al árbol grande donde él había estado, noté algo en el suelo. Era una marca, como si alguien hubiera estado parado allí durante mucho tiempo, hundiendo un poco la tierra. En ese momento, oí un ruido que venía de la maleza. Me quedé helado. Era un sonido extraño, medio metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me quedé paralizado, sin saber si correr o esconderme. El ruido se fue haciendo más fuerte, más cercano. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces, de repente, salió de la maleza un armadillo. Tío, nunca me había alegrado tanto de ver un animal en mi vida. Me reí nerviosamente de mi propia paranoia, pero el alivio duró poco. Cuando me giré para volver a la bici, vi algo que me heló la sangre. En el tronco del árbol había una marca. Parecía haber sido hecha recientemente, porque la savia aún estaba fresca. Era un símbolo extraño que nunca había visto antes. Parecía una mezcla de letras y números, pero de una manera que no tenía sentido. Saqué una foto con el móvil. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el aparato. No sabía lo que significaba aquello, pero estaba seguro de que estaba relacionado con lo que había visto. Volví a casa pedaleando lo más rápido que pude, mirando hacia atrás cada pocos segundos. A la mañana siguiente, me desperté con una idea fija en la cabeza. Necesitaba hablar con alguien sobre esto. Ya no aguantaba guardármelo solo para mí. Decidí contárselo a mi mejor amigo, Carlos. Nos conocíamos desde niños y siempre había sido el tipo más sensato que conocía. Si había alguien que podía ayudarme a darle sentido a todo aquello, era él. Llamé a Carlos para tomar una cerveza después del trabajo. Cuando nos encontramos en el bar, enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. «Tío, tienes una pinta horrible. ¿Ha pasado algo?», me preguntó. Respiré hondo y empecé a contarle todo.
desde el paseo en bici hasta la marca extraña en el árbol. Le mostré la foto que había sacado con el móvil. Carlos se quedó en silencio durante un buen rato, mirando fijamente la foto. Pensé que se iba a reír, que me diría que estaba loco, pero entonces levantó los ojos y dijo: «Tío, esto es muy raro, pero no es la primera vez que oigo algo parecido. Casi me caigo de la silla. ¿Cómo que no era la primera vez?». Carlos me contó que su tío, que vivía en un pueblo vecino, había pasado por algo parecido hace unos años. Según Carlos, su tío había visto a una persona idéntica a un compañero de trabajo actuando de forma extraña en una zona aislada del pueblo. Cuando confrontó al compañero después, este negó haber estado allí. El tío de Carlos se obsesionó con eso durante un tiempo, pero nunca logró descubrir qué había pasado realmente. Me quedé con una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, era bueno saber que no me estaba volviendo loco, que otras personas ya habían vivido algo parecido. Por otro, esto significaba que aquello era real, que no era solo mi imaginación. ¿Y si fuera algo más común de lo que pensábamos? ¿Y si hubiera más cosas como aquella por ahí, haciéndose pasar por personas normales? Carlos y yo nos quedamos en el bar hasta tarde, discutiendo teorías locas, alienígenas, experimentos del gobierno, realidades paralelas. Llegamos a considerar de todo, pero al final no llegamos a ninguna conclusión. Solo sabíamos que algo muy extraño estaba pasando y que teníamos que estar atentos. En los días siguientes, empecé a prestar más atención a todo lo que me rodeaba. Cada persona que actuaba de forma un poco diferente a lo normal, cada ruido extraño por la noche, todo se convertía en motivo de sospecha. Seguí con mis paseos en bici, pero siempre evitaba aquel caminito de tierra. No tenía el valor de volver allí solo. Juan seguía actuando con normalidad, como si nada hubiera pasado. A veces me quedaba observándolo por la ventana, intentando percibir cualquier cosa fuera de lo común. Pero siempre era el mismo viejito simpático de siempre, regando sus plantas, charlando con los vecinos. ¿Acaso me había imaginado todo aquello? O quizás aquel ya ni siquiera era el verdadero Juan. Siempre he sido conocido como el tipo que no puede decir que no cuando alguien necesita ayuda. Mi madre siempre dice que eso me va a meter en problemas algún día. Pero, ¿qué puedo hacer? Es más fuerte que yo. Solo que esta vez, tío, esta vez la cagué bien por culpa de mi forma de ser. Todo empezó hace un año, en una noche que nunca olvidaré. Estoy temblando solo de recordar esta mierda. ¿Sabes esa sensación de que estás completamente jodido y no tienes a dónde correr? Pues eso es exactamente lo que sentí. Estaba haciendo unos viajes por los alrededores de la zona rural de Tijuana, unas granjas perdidas en medio de la nada, ¿sabes? Ya pasaban de las 10 de la noche y acababa de dejar a un pasajero en uno de esos lugares. Estaba volviendo a la ciudad por un caminito de tierra, pensando solo en terminar el turno e irme a casa. La oscuridad era total, sin luna, sin estrellas, nada. Solo se podía ver lo que los faros del coche mostraban. La radio era una mierda, puro ruido. Apagué esa porquería y fue entonces cuando empezó. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. Era bajito, casi imperceptible, pero conforme iba avanzando, se hacía más claro. Un llanto. Joder, era el llanto de un niño. Reduje la velocidad, tratando de entender qué coño estaba pasando. Mi corazón parecía que iba a salirse por la boca. O sea, ¿qué cojones hacía un niño allí? Paré el coche en el arcén y lo apagué todo. El llanto se hizo más fuerte, viniendo de algún lugar a mi derecha. Cogí el móvil para usarlo de linterna y salí del coche. Hacía un frío de cojones, una humedad que se te metía en los huesos. Apunté la luz hacia la dirección del llanto y vi una cerca toda jodida, oxidada. Detrás había una casa vieja que parecía que se iba a derrumbar en cualquier momento. Me quedé parado allí, pensando qué hacer.
Una voz en mi cabeza me gritaba que me largara de allí. Pero entonces vino esa manía mía de querer ayudar a todo el mundo. ¿Y si de verdad era un niño que necesitaba ayuda? ¿Cómo iba a dormir sabiendo que había dejado a un chaval en la mierda? Respiré hondo y empecé a caminar hacia la cerca. Conforme me acercaba a esa puta casa abandonada, el llanto se iba haciendo más fuerte y desesperado. Tenía el estómago revuelto, pero no podía ignorarlo. Pasé por un agujero en la cerca y entré. La hierba estaba alta de cojones, llegando casi a mi cintura. Sentía unas telarañas pegándose a mi cara mientras andaba. Asqueroso de cojones. Llegué al porche delantero, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. La puerta de entrada estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. Tragué saliva y empujé la puerta, que se abrió con un chirrido espeluznante. La luz de mi móvil iluminó un pasillo oscuro y polvoriento. El olor a moho era fuerte, pero el llanto continuaba, llamándome hacia el interior. ¿Hay alguien ahí?, grité, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Ninguna respuesta, solo el llanto continuaba. Di unos pasos hacia adentro, la madera del suelo crujiendo bajo mis pies. Las paredes estaban manchadas y el papel pintado despegado. Había algunos cuadros torcidos en las paredes, cubiertos de polvo. El pasillo daba a una sala grande. Muebles viejos estaban esparcidos, cubiertos por sábanas sucias. En la esquina había una escalera que llevaba al segundo piso. El llanto parecía venir de arriba. Mi corazón iba a 1000 por hora, pero no podía simplemente dar media vuelta. ¿Y si era un niño de verdad que necesitaba ayuda? Empecé a subir la escalera, cada escalón crujiendo. El llanto se hacía más fuerte con cada paso. Cuando llegué arriba, vi un pasillo con varias puertas, todas cerradas excepto la última. Era de allí de donde venía el sonido. Me fui acercando despacio, la luz del móvil temblando en mi mano sudada. «Hola, ¿hay alguien ahí?» «He venido a ayudar», dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. El llanto se detuvo por un segundo y luego recomenzó, más bajo. Llegué a la puerta abierta y apunté la luz hacia adentro. Era una habitación de niño, o al menos lo había sido alguna vez. Había una cama pequeña apoyada en la pared, un armario viejo y una mecedora en la esquina. De repente, mi móvil empezó a sonar. Joder, qué susto. Era la alarma que había olvidado apagar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el aparato. Intenté apagar la alarma, pero mis dedos parecían no obedecer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré silenciar esa mierda. Cuando levanté los ojos de vuelta a la habitación, mi corazón casi se detuvo. Allí, en medio del suelo, había una muñeca vieja que juro que no estaba allí antes. Era una de esas muñecas de porcelana antiguas, con un vestido sucio y rasgado. Los ojos de vidrio parecían mirarme fijamente, reflejando la luz de mi móvil de una manera siniestra. Me quedé paralizado, mirando a la muñeca. El silencio era absoluto ahora. Ni el llanto, ni el viento, nada. Solo yo y esa maldita muñeca en el suelo. Fue entonces cuando noté algo extraño en los cuadros de la pared. Las fotos, que antes mostraban a una familia feliz, ahora parecían distorsionadas. Los rostros en las imágenes estaban borrosos, como si hubieran sido borrados. Sentí un escalofrío en la espalda y finalmente pude moverme. Empecé a retroceder hacia la puerta, sin quitar los ojos de la muñeca en el suelo. Cuando finalmente alcancé el pasillo, me di la vuelta y comencé a caminar rápido hacia la escalera. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Cada paso que daba, la madera del suelo crujía y tenía la sensación de que en cualquier momento algo iba a agarrarme por detrás. Llegué a la escalera y empecé a bajar, saltando 2-3 escalones a la vez. Ya no me importaba si me caía o no, solo quería salir de esa casa lo más rápido posible.
El aire parecía más pesado, como si la propia casa no quisiera dejarme ir. Cuando llegué a la planta baja, atravesé la sala corriendo, derribando algunos muebles viejos en el camino. Ya podía ver la puerta de entrada, mi salida de esa pesadilla. Estaba casi allí, casi libre, cuando sucedió. Un grito tan fuerte y desesperado que me heló la sangre. Venía de arriba, de la habitación donde había estado. No era un grito de niño, ni de adulto. Era algo diferente, algo que no debería existir en este mundo. En ese momento, todo mi cuerpo entró en pánico. Ya no pensé en nada más, solo corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Atravesé la puerta de entrada en un abrir y cerrar de ojos y me lancé fuera de esa maldita casa. Seguí corriendo por la propiedad, tropezando en la hierba alta, arañándome con los arbustos. No miré atrás ni una sola vez. El grito aún resonaba en mis oídos, empujándome hacia adelante. Finalmente alcancé la cerca y prácticamente me lancé por encima de ella. Solo dejé de correr cuando llegué a mi coche. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Cuando el motor finalmente arrancó, salí de allí a toda velocidad. Conduje como un loco de vuelta a la ciudad, sin siquiera mirar por el retrovisor. Solo quería distancia de ese lugar, de esa casa, de esa muñeca. El grito aún resonaba en mi cabeza, y sabía que nunca olvidaría esa noche. Nunca pensé que mi vida pudiera dar un vuelco en cuestión de horas. Todo comenzó en una tarde aparentemente normal en Santa Rosa, el pequeño pueblo mexicano donde vivo desde hace más de una década. El sol abrasador de agosto castigaba las calles empedradas, y yo estaba en casa, tratando de refrescarme con un vaso de horchata helada. Mi rutina era siempre la misma: despertar temprano, trabajar de forma remota como traductor y pasar las tardes observando la vida pasar por mi ventana. Pero ese día, algo era diferente. Algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre mis vecinos y sobre mí mismo. Vivo en una casa sencilla de 2 pisos, con una ventana que da al patio de mi vecino, Don Miguel. Es un señor reservado, de unos 60 años, que rara vez interactúa con los demás habitantes del pueblo. Esa tarde, mientras bebía mi horchata y miraba distraídamente por la ventana, vi a Don Miguel salir a su patio. Hasta ahí, nada fuera de lo normal. Pero lo que sucedió a continuación me puso los pelos de punta. Don Miguel empezó a cavar. No era un agujero cualquiera, parecía algo meticulosamente planeado. Miraba constantemente por encima de sus hombros, como si tuviera miedo de ser descubierto infraganti. El sudor corría por su frente arrugada y sus manos temblaban visiblemente mientras sostenía la pala. Confieso que me intrigó. ¿Qué estaría enterrando un hombre como Don Miguel en su propio patio con tanto nerviosismo? Seguí observando, incapaz de apartar la mirada. Don Miguel cavó durante casi 1 hora, hasta que el agujero parecía tener unos 2 metros de profundidad. Entonces, desapareció dentro de la casa por unos minutos. Cuando volvió, cargaba una bolsa negra, grande y pesada. Mi corazón se aceleró. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Sería posible que mi tranquilo vecino estuviera ocultando un cuerpo? Con cuidado, Don Miguel bajó la bolsa al interior del agujero. Sus manos seguían temblando y parecía murmurar algo para sí mismo. Después de colocar la bolsa en el fondo, comenzó a cubrirla con tierra rápidamente. Con cada palada de tierra que arrojaba, yo sentía que mi estómago se revolvía. ¿Qué debería hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Confrontar a Don Miguel? ¿O simplemente fingir que no había visto nada? Mientras me debatía con estas cuestiones, Don Miguel terminó de cubrir el agujero. Alisó la tierra con la pala, tratando de dejar todo lo más natural posible. Luego,
Tomó algunas plantas que estaban en macetas al lado de la casa y las colocó sobre la tierra recién removida. Era como si estuviera tratando de crear una coartada, una excusa para haber removido la tierra del patio. Cuando terminó, don Miguel se quedó parado por unos instantes, mirando el lugar donde había enterrado la bolsa. Su rostro estaba pálido y parecía estar a punto de vomitar. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Me vio en la ventana. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. Don Miguel palideció aún más, si es que eso era posible. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Él sabía que yo lo había visto todo. Don Miguel entró corriendo a su casa, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Yo me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Sería posible que mi vecino, un hombre que conocía desde hacía años, fuera capaz de cometer un crimen tan horrible? ¿Y si estuviera interpretando todo mal? Tal vez solo fuera un gran malentendido. Pero entonces, ¿por qué tanto secreto y nerviosismo? Después de aquella noche fatídica, don Miguel simplemente desapareció. A la mañana siguiente, cuando miré por la ventana, su casa estaba silenciosa y aparentemente vacía. No había señal de él en ninguna parte. Confieso que me sentí aliviado de no tener que enfrentarlo después de lo que había visto. Pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Los días pasaron y nadie en el pueblo parecía notar la ausencia de don Miguel. Siempre había sido un hombre reservado, así que no era inusual pasar días sin verlo. Pero yo sabía que algo andaba mal, muy mal. Comencé a observar su casa obsesivamente, esperando cualquier señal de movimiento. Fue en la tercera noche después de la desaparición cuando noté algo extraño. Un coche que nunca había visto antes se estacionó frente a la casa de don Miguel alrededor de la medianoche. 2 hombres salieron del vehículo y, después de mirar a ambos lados para asegurarse de que no estaban siendo observados, saltaron el muro y entraron al patio. Mi corazón se aceleró. Pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Y si estuvieran buscando lo que don Miguel había enterrado? Me quedé paralizado, observando las sombras moverse por el patio a la luz de la luna. Después de aproximadamente 1 hora, los hombres salieron apresuradamente, aparentemente con las manos vacías, y se fueron tan silenciosamente como habían llegado. En los días siguientes, esta escena se repitió varias veces. Diferentes personas, siempre de noche, siempre actuando furtivamente. Algunas cavaban en puntos específicos del patio, otras parecían buscar algo dentro de la casa. Todas se iban pareciendo frustradas y con las manos vacías. Lo más perturbador era que, durante el día, todo parecía normal. Los vecinos continuaban sus vidas como si nada estuviera sucediendo. Nadie parecía notar el extraño ir y venir nocturno en la casa de don Miguel. Empezaba a preguntarme si no me estaba volviendo loco, si todo aquello no era fruto de mi imaginación hiperactiva. 2 semanas después de la desaparición de don Miguel, finalmente alguien pareció notar su ausencia. La policía apareció, hizo algunas preguntas a los vecinos, miró alrededor de la casa, pero yo sabía que había más en esta historia. ¿Qué había enterrado don Miguel en ese patio? ¿Quiénes eran esas personas que venían a buscar algo durante la noche? Y, lo más importante, ¿dónde estaba don Miguel? Estas preguntas continuaban atormentándome, quitándome el sueño noche tras noche. Aproximadamente 1 mes después de la desaparición de don Miguel, algo impactante sucedió. Me despertaron en medio de la noche sirenas y gritos. Corrí hacia la ventana y vi un espectáculo aterrador. La casa de don Miguel estaba en llamas. El fuego lo consumía todo rápidamente, proyectando una siniestra luz naranja sobre el pueblo dormido. Los bomberos llegaron rápidamente, pero era demasiado tarde para salvar la estructura.
Trabajaron toda la noche para contener las llamas y evitar que se propagaran a las casas vecinas. Por la mañana, todo lo que quedaba era un esqueleto carbonizado, humeante e irreconocible. La noticia del incendio se extendió como la pólvora por el pueblo. Todos estaban conmocionados y confundidos. ¿Cómo podía haber sucedido esto en una casa abandonada? La policía llegó temprano y comenzó a investigar. Oí rumores de que sospechaban de un incendio provocado, pero nadie sabía con certeza qué había ocurrido. En los días siguientes, el pueblo bullía de especulaciones. Algunos decían que fue un accidente, tal vez causado por un cortocircuito en un sistema eléctrico antiguo. Otros susurraban teorías más oscuras, que alguien había prendido fuego a propósito para ocultar evidencias. ¿Evidencias de qué? Nadie podía decirlo. La policía interrogó a los vecinos, incluyéndome a mí. Conté lo que sabía sobre la desaparición de don Miguel, pero omití lo que había visto aquella tarde fatídica y las misteriosas visitas nocturnas. Algo me decía que era mejor guardar esa información para mí mismo. Pasaron semanas y la investigación no llegó a ninguna parte. No había pruebas concluyentes de un crimen, ni señales del paradero de don Miguel. Eventualmente, el caso se archivó como inconcluso. Los restos carbonizados de la casa fueron demolidos, dejando solo un terreno vacío y lleno de cenizas, pero para mí, el misterio permanecía vivo y ardiente. Hola a todos. Nunca pensé que estaría aquí compartiendo algo así, pero necesito desahogarme sobre lo que me pasó hace unas semanas. Soy repartidora de comida en un pequeño pueblo de México, y siempre creí conocer bien las calles y los peligros de mi trabajo. Pero nada podría haberme preparado para aquella noche. Todo comenzó un jueves normal. Acababa de empezar mi turno nocturno, como siempre hacía. El sol ya se había puesto y las calles estaban cada vez más vacías. Nada fuera de lo común hasta ese momento. Tomé mi primer pedido de la noche, una pizza para una casa en las afueras del pueblo. Me subí a mi moto y partí. Mientras avanzaba por las calles estrechas y mal iluminadas, comencé a sentir algo extraño. ¿Sabes esa sensación de que alguien te está observando? Fue exactamente eso lo que sentí. Al principio, intenté ignorarlo. Después de todo, trabajar de noche siempre trae algunos escalofríos, ¿no? Pero a medida que me alejaba del centro, hacia las zonas más aisladas, esa sensación solo se hacía más fuerte. Llegué a la casa del cliente, entregué la pizza y volví a la moto. Fue entonces cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Me giré rápidamente, pero no vi nada más que las sombras de los árboles meciéndose con el viento. Tragué saliva y decidí que era mejor volver pronto al restaurante. De camino de vuelta, no podía dejar de mirar por el retrovisor. Estaba segura de que había algo allí, siguiéndome. Cuando llegué al restaurante, estaba sudando frío. Mi jefe me preguntó si estaba bien, y mentí diciendo que solo era el calor. Tomé el siguiente pedido con las manos temblorosas. Era para una zona aún más alejada, cerca de los cultivos. Pensé en rechazarlo, pero no quería parecer débil o miedosa. Respiré hondo y partí. La carretera para esta entrega estaba prácticamente desierta. Solo se oía el ruido de mi moto y el canto de los grillos. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras extrañas por todas partes. Fue entonces cuando me di cuenta de un faro detrás de mí. Era una moto, andando despacio, como si no quisiera alcanzarme. Aceleré un poco, y la moto también aceleró. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia. Tal vez fuera otro repartidor, o alguien volviendo a casa. Pero, ¿por qué me seguía tan de cerca? ¿Por qué no me adelantaba? Decidí hacer una prueba. Disminuí la velocidad de repente, esperando que la moto me pasara, pero no. También disminuyó, manteniendo siempre la misma distancia. En ese momento, el pánico se apoderó de mí.
Aceleré todo lo que pude. El viento golpeaba fuerte en mi cara mientras zigzagueaba por las calles de tierra, intentando despistar a quien fuera que me estuviera siguiendo. Miraba frenéticamente hacia atrás, viendo el faro cada vez más cerca. Mi respiración estaba agitada, y podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Ya no sabía si iba en la dirección correcta de la entrega. Solo quería escapar de aquella persecución. De repente, vi una bifurcación en el camino. Sin pensarlo 2 veces, giré bruscamente a la derecha, entrando en un sendero de tierra aún más estrecho. Escuché el sonido de neumáticos derrapando detrás de mí. Por un momento, pensé que había logrado despistar a mi perseguidor. Pero pronto el faro apareció de nuevo en el retrovisor. Mi corazón se hundió. Seguí acelerando, ignorando los baches y piedras en el camino. La moto se sacudía tanto que apenas podía sostenerme. El sudor corría por mi rostro, empañando mi visión. Fue entonces cuando vi una cerca de alambre de púas bloqueando el camino. Frené con todo, derrapando en la tierra suelta. La moto se volcó y caí rodando por el suelo. Me levanté rápidamente, ignorando el dolor en mis brazos y piernas arañados. El faro de la moto que me seguía estaba cada vez más cerca. Sin pensar, salté la cerca, rasgando mi pantalón en el proceso. Corrí hacia un maizal, escondiéndome entre las plantas altas. Me agaché, tratando de controlar mi respiración agitada. El sonido de la moto se hizo más fuerte y luego se detuvo. Oí pasos acercándose. Todo mi cuerpo temblaba. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que no me encontraran. Los pasos se detuvieron cerca de donde yo estaba. Pude oír una respiración pesada. Parecía que la persona estaba olfateando el aire, como un depredador buscando a su presa. Me quedé allí, paralizada de miedo, por un tiempo que pareció una eternidad. Luego, escuché los pasos alejándose. El motor de la moto se encendió de nuevo y el sonido fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Aún así, no me moví. Me quedé acostada en el suelo frío durante unos minutos más, temiendo que fuera una trampa. Cuando finalmente tuve el coraje de levantarme, mis piernas estaban entumecidas. Salí del maizal mirando en todas direcciones, esperando ver a alguien. Pero la carretera estaba vacía y silenciosa. Caminé hasta mi moto caída, mis manos temblaban tanto que apenas pude levantarla. Volví al pueblo lo más rápido que pude, ignorando el dolor y el miedo. Cuando llegué al restaurante, mi jefe se quedó conmocionado al verme toda sucia y herida. Inventé una historia sobre haberme caído de la moto en un bache. Me mandó a casa, diciendo que se encargaría de las entregas restantes. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando los eventos en mi cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Quién era esa persona en la moto? ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Qué habría pasado si me hubiera alcanzado? Estas preguntas siguen atormentándome hasta hoy. Desde entonces, no puedo hacer entregas por la noche sin sentir que ese mismo miedo me domina. En los días siguientes, me quedé en casa, alegando estar enferma. En realidad, estaba demasiado aterrorizada para salir. Pasé horas mirando por la ventana, temiendo ver esa misteriosa moto estacionada en la calle. Mis padres empezaron a preocuparse por mi comportamiento, pero no podía contarles lo que había sucedido. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía? Después de una semana, el dinero empezó a escasear y no tuve más remedio que volver al trabajo. Mi jefe fue comprensivo y me asignó solo turnos diurnos. Pero aún así, cada vez que me subía a la moto, sentía un nudo en el estómago. Cada sombra, cada ruido de motor me hacía mirar hacia atrás en pánico. Una tarde, mientras hacía una entrega, vi una moto parecida a la de aquella noche. Todo mi cuerpo se congeló. El motociclista pasó por mi lado normalmente. Era solo un tipo cualquiera volviendo del trabajo.
pero eso fue suficiente para hacerme tener un ataque de ansiedad allí mismo, en medio de la calle. Tuve que parar y sentarme en la acera, tratando de recuperar el aliento. La gente del pueblo empezó a notar que algo andaba mal conmigo. Yo, que siempre había sido conocida por ser alegre y habladora, ahora apenas hablaba con nadie. Evitaba salir de casa después de que oscurecía y saltaba asustada con cualquier ruido repentino. Algunos amigos intentaron hablar conmigo, pero siempre cambiaba de tema. ¿Cómo contar algo que parecía tan absurdo? Unas 2 semanas después del incidente, estaba volviendo a casa después de una entrega cuando noté algo extraño. Había marcas de neumáticos de moto frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso la persona que me persiguió aquella noche me había encontrado? Entré corriendo a la casa y cerré con llave todas las puertas y ventanas. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé sentada en la cama, abrazada a mis rodillas, mirando fijamente a la ventana. Con cada sombra que pasaba, imaginaba que era mi perseguidor. Llegué a coger un cuchillo de la cocina y ponerlo debajo de la almohada, solo por precaución. Me sentía una prisionera en mi propia casa. Al día siguiente, decidí que no podía seguir viviendo así. Tomé valor y fui a la comisaría. Le conté todo al policía de guardia, que escuchó pacientemente mi historia. Pero cuando terminé, simplemente se encogió de hombros. Dijo que sin pruebas concretas o una descripción del sospechoso, no había mucho que pudieran hacer. Salí de allí sintiéndome aún más desamparada y sola. Fue entonces cuando tuve una idea. Si la policía no podía ayudarme, yo misma tendría que descubrir qué estaba pasando. Decidí que la próxima vez que hiciera una entrega nocturna, llevaría mi teléfono preparado para grabar. Sabía que era arriesgado, pero ya no aguantaba más vivir con miedo. Necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentar mis miedos de frente. La noche siguiente, tomé un turno nocturno. Mi jefe se sorprendió, pero no cuestionó nada. Coloqué mi teléfono en el soporte de la moto, configurado para grabar automáticamente. Mis manos temblaban mientras recogía el primer pedido de la noche. Era una entrega para una zona alejada, cerca de donde todo había sucedido semanas atrás. Mientras conducía por la carretera oscura, cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta. El menor ruido hacía que mi corazón se acelerara. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver ese faro familiar. Pero nada sucedió durante la primera hora de trabajo. Empecé a sentirme un poco más confiada, pensando que tal vez todo no había sido más que un evento aislado. Las horas fueron pasando y nada. Absolutamente nada fuera de lo normal sucedió. Ningún faro misterioso, ninguna persecución, ninguna presencia extraña. Completé todas mis entregas sin ningún incidente. Cuando volví a casa esa noche, me sentí a la vez aliviada y confundida. En los días siguientes, continué haciendo entregas nocturnas, siempre con el teléfono listo para grabar. Pero la verdad es que nunca más sucedió nada parecido a aquella noche aterradora. Las calles permanecieron normales. Los clientes eran solo clientes comunes. Y las únicas luces que veía eran de los coches y farolas. Con el paso de las semanas, empecé a cuestionar mis propios recuerdos de aquella noche. ¿Acaso lo había imaginado todo? Tal vez el cansancio y el estrés del trabajo nocturno me habían jugado una mala pasada. O quizás, por alguna razón que nunca entenderé, aquella experiencia aterradora había sido un evento único y aislado. Hoy, meses después, aún no sé explicar lo que pasó aquella noche. A veces, cuando estoy haciendo una entrega tarde en la noche, siento un escalofrío en la espalda al recordar aquella persecución. Pero entonces miro hacia atrás y veo solo la carretera vacía y silenciosa. Nunca conseguí pruebas de lo que sucedió y nunca más vi aquella presencia misteriosa. Una parte de mí se siente aliviada por eso, pero otra parte aún se pregunta,
¿Qué era aquello? ¿Por qué me persiguió? ¿Y por qué nunca más volvió? Creo que son preguntas que quedarán sin respuesta. Pero una cosa es cierta. Aquella noche cambió la forma en que veo las sombras de la noche y el sonido de motores distantes. Algunas experiencias, aunque inexplicables, nos marcan para siempre. Era solo otro turno de madrugada en Pueblo Nuevo, un pueblito perdido en medio de la nada en México. Ya estaba acostumbrado a la rutina monótona, el silencio sofocante y esa sensación de que el tiempo no pasaba. Pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió aquella madrugada de jueves. Llegué a mi turno a las 23 como siempre. Lucas, mi compañero del turno anterior, apenas me habló. Parecía nervioso, inquieto. Le pregunté si todo estaba bien y solo sacudió la cabeza, tomó sus cosas y salió casi corriendo. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Lucas siempre había sido un poco raro. Las primeras horas pasaron lentamente. Me quedé sentado en la cabina, mirando a la nada, escuchando el zumbido irritante de las luces fluorescentes. De vez en cuando pasaba un coche, yo lo llenaba, intercambiaba unas palabras con el conductor y volvía a mi soledad. Nada fuera de lo normal hasta entonces. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Estaba casi dormitando cuando escuché un ruido extraño que venía de la parte trasera de la gasolinera. Parecía el sonido de metal raspando el suelo. Me puse en alerta de inmediato, pensando que podría ser algún ladrón. Agarré la linterna y fui a revisar. Cuando llegué cerca del área de almacenamiento, el ruido se detuvo. Iluminé todo con la linterna, pero no vi nada fuera de lugar. Volví al frente de la gasolinera con esa extraña sensación en la boca del estómago. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que algo andaba mal. Apenas volví a la cabina y las luces comenzaron a parpadear. No era ese parpadeo normal de una bombilla quemándose. Era como si alguien estuviera controlándolas, encendiéndolas y apagándolas rápidamente. Duró unos 30 segundos y se detuvo. Me quedé parado allí, sintiendo el corazón latir con fuerza. Pensé en llamar a mi jefe, pero pensaría que estaba loco. Intenté calmarme, tomé un café, pero esa sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Era como si me estuvieran observando. ¿Sabes ese escalofrío en la nuca? Lo sentía todo el tiempo. Miraba a los lados, hacia la oscuridad más allá de las luces de la gasolinera, pero no veía nada. Solo esa oscuridad densa del desierto mexicano. A las 4:30 sucedió algo que realmente me aterrorizó. Estaba revisando el inventario de cigarrillos cuando escuché pasos pesados afuera. Parecía alguien usando botas, caminando lentamente. Fui hasta la puerta y grité preguntando quién era. Ninguna respuesta. Salí y di una vuelta por toda la gasolinera. No había nadie. Volví adentro temblando, sintiéndome un idiota por estar tan asustado. Ya pasaban las 6:30 y Lucas aún no había llegado. Esto nunca ocurría. Él siempre era puntual. Llegaba unos 15 minutos antes para que pudiéramos charlar un rato. Empecé a preocuparme. ¿Y si le hubiera pasado algo? O peor aún, ¿y si hubiera visto o sentido algo extraño la noche anterior y por eso no quería volver? Me quedé mirando el reloj cada minuto, rezando para que apareciera. El sol ya estaba saliendo, pero en lugar de traerme alivio, la luz del día solo hacía que todo pareciera más extraño. Era como si la gasolinera hubiera estado fuera del tiempo durante la noche y ahora la realidad estuviera volviendo poco a poco. Pero aún sentía ese peso en el aire, esa sensación de que algo no estaba bien. A las 7 en punto, escuché el ruido de un coche llegando. Mi corazón se aceleró. Por fin alguien. Salí corriendo de la cabina esperando ver a Lucas,
pero era solo un cliente, un hombre de mediana edad con cara de sueño, probablemente regresando del trabajo. Pidió que le llenara el tanque y lo hice automáticamente, todavía mirando ansiosamente hacia la carretera. El tipo debió notar que yo estaba extraño, porque se quedó mirándome con desconfianza. Preguntó si todo estaba bien y casi me derrumbé allí mismo. Quería contarle todo lo que había sucedido, pedir ayuda. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que había oído voces? ¿Que las luces habían parpadeado? Pensaría que estaba drogado o loco. Así que solo forcé una sonrisa y dije que todo estaba bien, solo cansado del turno de noche. Después de que el cliente se fue, volví a la cabina sintiéndome aún más solo. Intenté llamar al celular de Lucas de nuevo, pero seguía sin señal. El teléfono fijo tampoco funcionaba. Empecé a pensar en todas las posibilidades. ¿Y si hubiera ocurrido un accidente? ¿Y si Lucas hubiera sido secuestrado? Mi cabeza iba a 1000 por hora. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo de la cabina, unas marcas oscuras que no había visto antes. Parecía barro seco o... No podía ser sangre, ¿verdad? Me agaché para mirar más de cerca y sentí un fuerte olor metálico. Mi estómago se revolvió. Aquello era sangre, sí, y parecía reciente. Entré en pánico. ¿De dónde había salido esa sangre? ¿Será que me había herido sin darme cuenta? Miré todo mi cuerpo, buscando algún corte, pero no encontré nada. Fue entonces cuando me di cuenta, ¿y si no fuera mi sangre? ¿Y si fuera de Lucas o de otra persona? Dios mío, ¿qué había pasado en esa gasolinera durante la noche? En ese momento ya no pude más. Agarré mis cosas y salí corriendo de la gasolinera. Ya no me importaba el trabajo, ni lo que pudieran pensar. Solo quería salir de allí. Entré en mi coche y conduje lo más rápido que pude, mirando por el retrovisor como si algo pudiera estar siguiéndome. Solo paré cuando llegué a casa, cerrando con llave todas las puertas y ventanas. Pasé el resto del día encerrado en casa, saltando con cada ruido. No podía dormir, no podía comer, repasaba todo lo que había sucedido, tratando de encontrarle algún sentido. Pero cuanto más pensaba, menos sentido tenían las cosas. Intenté llamar a la gasolinera varias veces, pero nadie contestaba. Incluso pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que las luces parpadearon y oí voces. Por la noche, exhausto y paranoico, finalmente me quedé dormido. Pero las pesadillas fueron peores que estar despierto. Soñé con sombras persiguiéndome por la gasolinera, con voces susurrando mi nombre, con Lucas gritando pidiendo ayuda. Me desperté gritando, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la misma hora en que las cosas empezaron a ponerse extrañas en la gasolinera. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, asustándome aún más. Era mi jefe, Roberto. Parecía preocupado, preguntando por qué no me había presentado a mi turno. Yo, todavía aturdido, le dije que no me sentía bien, que necesitaba tomarme unos días libres. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y entonces Roberto hizo un comentario que me dejó intrigado. Vaya, qué pena oír eso. ¿Sabes? En los últimos años ha sido difícil que alguien se quede en ese puesto del turno de noche. No sé por qué, pero nadie aguanta mucho tiempo. Tú eras el primero que parecía estar llevándolo bien. Me quedé sin palabras. Como que nadie aguantaba. ¿Qué tenía de malo ese turno? Roberto siguió hablando, mencionando cómo otros empleados habían renunciado o simplemente desaparecido después de algunas semanas en el turno de noche. Parecía genuinamente confundido sobre el motivo. Cada palabra suya era como un puñetazo en el estómago. ¿Qué estaba pasando en esa gasolinera durante la madrugada? Colgué el teléfono prometiendo pensar en el asunto y darle una respuesta en unos días. Mi cabeza daba vueltas, las palabras de Roberto no salían de mi mente. ¿Por qué era tan difícil mantener a alguien en ese turno? ¿Acaso otros habían experimentado cosas extrañas como yo?
Nunca olvidaré aquel día. Se suponía que era solo otro viaje de rutina. ¿Sabes? Estaba haciendo una nueva ruta en México, llevando una carga al interior. Llevaba unos 15 años en esta vida de camionero. Pensaba que lo había visto todo. Pero tío, nada me preparó para lo que sucedió aquella tarde de jueves. El sol empezaba a ponerse y yo estaba ansioso por llegar al siguiente punto de parada antes de que oscureciera completamente. Estaba siguiendo el GPS, intentando ganar tiempo por una carretera secundaria que atravesaba un rancho enorme. El problema es que ese aparato a veces fallaba debido a la señal débil en la zona. Ya me estaba impacientando porque el camino de tierra parecía no tener fin. Fue entonces cuando vi un cartel todo desconchado que indicaba un puente a unos kilómetros de distancia. Pensé para mis adentros: por fin, debe ser la salida de este inmenso rancho. A medida que me acercaba al dichoso puente, comencé a sentir algo extraño. Era como si tuviera un peso en el pecho, ¿sabes? Una sensación mala que no sabía explicar. Reduje la velocidad del camión, más por instinto que por cualquier otra cosa. El puente era viejísimo, todo de madera. Parecía que no había recibido mantenimiento en décadas, pero era el único camino, así que no había otra opción. Detuve el camión justo en la entrada del puente y me bajé para echar un vistazo más de cerca. El sol ya casi desaparecía en el horizonte, dejando todo con una luz anaranjada medio siniestra. Cuando puse el pie en la madera del puente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el lugar tuviera una energía pesada, ¿sabes? Algo me decía que diera media vuelta y encontrara otro camino, pero sabía que eso significaría perder horas de viaje. Tragué saliva y volví al camión. Encendí el motor y comencé a cruzar muy despacio. La madera crujía bajo el peso del vehículo y podría jurar que oía otros ruidos extraños mezclados. Parecía que alguien estaba susurrando, pero no se podía entender qué era. Apreté el volante con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Mi corazón latía a 1000 por hora. Fue cuando estaba justo en medio del puente que las cosas se volvieron aún más extrañas. De repente, los faros del camión comenzaron a parpadear. La radio se encendió sola, haciendo estática y cambiando de estación sin parar. Intenté apagar eso, pero no servía de nada. Y entonces, tío, juro que vi algo moverse por el rabillo del ojo. Era como una sombra pasando rápidamente por fuera del camión. Pisé a fondo el acelerador, queriendo salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando escuché un grito. No era un grito normal, tío. Era un sonido de agonía, como si alguien estuviera sufriendo mucho. Me quedé helado en ese momento. Miré por el retrovisor y vi una figura oscura parada en medio del puente. No se podía ver bien debido a la distancia y al polvo que el camión había levantado, pero aquello no parecía humano. Cuando finalmente salí del puente, estaba todo sudado y temblando. Detuve el camión unos metros más adelante y me quedé unos buenos minutos intentando calmarme. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Habría imaginado todo aquello? Estaba cansado del viaje. Podría haber sido una alucinación. Pero tío, parecía tan real. Miré de nuevo por el retrovisor, pero ya no había nada allí. Solo el puente viejo y la oscuridad que ya lo envolvía todo. Me quedé allí parado un buen rato, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería dar media vuelta y salir corriendo, pero sabía que no podía abandonar la carga así. Además, ni siquiera sabía exactamente dónde estaba. Miré el celular, pero no había señal alguna. Estaba solo en ese fin del mundo, con ese puente aterrador a mis espaldas. Decidí seguir adelante. Al fin y al cabo, era un profesional, ¿no? No podía dejar que un susto tonto arruinara mi entrega. Encendí el motor de nuevo y seguí por el camino de tierra. Pero tío, no podía dejar de mirar por el retrovisor. Cada sombra, cada movimiento me hacía saltar del susto.
Tenía los nervios a flor de piel. Después de unos 20 minutos rodando, finalmente vi unas luces a lo lejos. Era una pequeña gasolinera, de esas de carretera. Nunca me había alegrado tanto de ver un lugar así. Detuve el camión y prácticamente corrí hacia la tienda. El dependiente, un señor mayor, me miró medio asustado. Creo que tenía una pinta horrible. ¿Está todo bien, amigo?, preguntó en español. Le respondí que sí, pero mis manos aún temblaban cuando cogí una botella de agua. El viejo se me quedó mirando mientras bebía, como si adivinara que algo andaba mal. Cuando terminé el agua, me preguntó: «Pasaste por el puente viejo, ¿verdad?». Aquello me pilló por sorpresa. ¿Cómo lo sabía? Asentí con la cabeza y el viejo suspiró profundamente. «Mucha gente pasa por allí y ve cosas extrañas», dijo. «Dicen que hace muchos años hubo un accidente terrible en ese puente. Un autobús escolar cayó al río y varios niños murieron». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El viejo continuó: «Desde entonces, la gente habla de voces, luces extrañas, incluso apariciones. Algunos conductores se niegan a pasar por allí después del anochecer». Quería decir que todo era una tontería, pero después de lo que había visto, no podía. Me quedé allí hablando con el viejo por un tiempo. Me contó más historias sobre la región, sobre otros viajeros que habían pasado por experiencias similares. Cuanto más hablaba, más me convencía de que no había imaginado todo aquello. Algo realmente extraño había sucedido en ese puente. Cuando finalmente volví al camión, ya era bien entrada la noche. Estaba exhausto, pero sabía que no iba a poder dormir tan pronto. Encendí la radio para tratar de distraerme y seguí viaje. Pero con cada kilómetro que recorría, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en ese grito, en esa figura sombría, y sobre todo, en los pobres niños que habían perdido la vida allí tantos años atrás. Pasé el resto de la noche conduciendo, con miedo de parar y dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sombría del puente. El sol ya estaba saliendo cuando finalmente llegué a mi destino. Entregué la carga casi en automático. Apenas recuerdo haber hablado con alguien. Todo lo que quería era descansar, pero sabía que no iba a poder dormir tan pronto. Fui a un café de la ciudad y pedí el café más fuerte que tenían. Mientras bebía, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. Cogí mi celular y empecé a buscar información sobre el puente y el accidente. Al principio no encontré nada, pero entonces, en un foro antiguo de leyendas urbanas locales, encontré una publicación que me heló la sangre. Era el relato de otro camionero de hace unos 10 años. Describía exactamente lo mismo que yo había vivido. Los faros parpadeando, la radio encendiéndose sola, la sensación de estar siendo observado. Y al final del puente, él también había visto una figura oscura. Pero lo peor era lo que venía después. El tipo contaba que, en las semanas siguientes a la experiencia, empezó a tener pesadillas terribles con niños gritando y un autobús cayendo al agua. Dejé el celular en la mesa, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Me pasaría esto a mí también. Ya me estaba arrepintiendo de haber investigado sobre el tema. Pero ahora era demasiado tarde. La información estaba ahí y no podía ignorarla. Me quedé un rato sentado, intentando calmarme y decidir qué hacer. Fue entonces cuando noté que un señor me observaba desde una mesa cercana. Debía tener unos 70 años, pelo blanco y una mirada cansada. Cuando se dio cuenta de que lo había notado, se levantó y vino hasta mi mesa. «Disculpe, no pude evitar notar que parece perturbado», dijo. «¿Puedo sentarme?». Asentí con la cabeza, algo desconfiado. El anciano se sentó y se me quedó mirando un momento antes de hablar. «Pasaste por el puente viejo, ¿verdad?», preguntó y sentí un escalofrío.
¿Cómo parecía saberlo todo el mundo? Confirmé con la cabeza y el viejo suspiró. Yo era el conductor del autobús, dijo en voz baja, y sentí que se me hundía el estómago. Por un momento, no supe qué decir. El anciano continuó. Hace 40 años, pero no pasa un día sin que piense en esos niños. Era un día lluvioso, el puente estaba resbaladizo. Yo perdí el control. Se detuvo, con los ojos llorosos. Quería decir algo, pero las palabras no me salían. Desde entonces, mucha gente dice haber visto cosas extrañas en ese puente. Algunos creen que son las almas de los niños, pidiendo ayuda. Otros dicen que es mi culpa, atormentando a los viajeros. El anciano se quedó en silencio por un momento, pareciendo perdido en sus pensamientos. Luego, me miró a los ojos y dijo: «¿Pero sabes qué creo yo? Creo que es el peso de la culpa y el arrepentimiento, no solo el mío, sino de todos los que pasan por allí y llevan algo pesado en el corazón. Ese puente tiene una manera de sacar a la luz lo que más tememos enfrentar.